¿cómo están? Bien. Qué gusto poderles saludar, tenerlos aquí, recibirlos aquí en Iglesia Gracia sobre Gracia. De verdad que es un privilegio para nosotros poder servirles y gócese en esta mañana con la palabra del Señor. Amén. Quiero invitarlos a ir a la palabra en Primera de Juan 2, 15 y 17. Capítulo 2, versículo 15 al 17. Ahí búsquelo, comparta ahí la palabra con alguien, y si no, aquí lo vamos a proyectar. Muy bien, dice así la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esta bendición que nos das de poder estar aquí, recibir tu palabra, compartir tu palabra. Y como es nuestra oración, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales, Señor. Abre nuestro corazón para entender y comprender tu palabra, y que sea guardada en nuestro corazón para que tú seas glorificado en todos los días de nuestra vida aquí en esta tierra, Señor. Glorifícate en medio de nosotros, que seas tú. La gloria sea para ti en todo tiempo, Señor. Gracias te damos por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón y a nuestra vida, pero también que sea tu Espíritu Santo el que use nuestra vida, no nosotros, Señor. No nosotros, sino tu nombre sea glorificado a través de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, tome su lugar. La historia de la iglesia nos dice que en el siglo III, siglo IV, comenzó un movimiento. Un grupo de creyentes comenzaron a irse a las montañas, a lugares alejados de la sociedad, porque no querían contaminarse. Ellos decían que todo lo que había en el mundo era malo, no era bueno, y la relación con todas estas cosas en el mundo, pues se podían contaminar. Entonces se fueron, emigraron a las montañas, a las cuevas, a esos lugares lejanos, y empezaron a levantar monasterios. Y hablamos del movimiento monástico, monjes o los llamados monjes. Pero cuando vamos a la Escritura, nosotros entendemos que este estilo de vida no se asemeja al propósito de Dios para el creyente. El propósito de Dios para el creyente es todavía más grande y más maravilloso para nosotros, porque Dios tiene planes para nuestra vida. En el modelo de oración que Jesús hace cuando sus discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús comienza diciéndoles: Padre nuestro que estás en el cielo. Y casi al final de esa oración, y dice: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y esta misma oración, Jesús, cuando intercede por sus discípulos ante el Padre, hace esta misma oración. Y no solo por los discípulos, sino por los que habíamos de creer por la palabra de ellos. Jesús estaba pensando aún en nosotros en este tiempo. Y dice así la palabra en Juan, ahí está, en Juan capítulo 17, versículos 14 y 19. Yo les he dado tu palabra. Cuando dice la Escritura, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Él vino a predicar las buenas nuevas, Él vino a hablar del Evangelio, Él vino a presentar a Dios de una manera increíble, el Padre, nuestro Padre. Y dice: y el mundo los aborreció porque no son del mundo.
El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Aquí hay un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. No te ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hay un propósito de parte de Dios para nuestras vidas, y Él lo va a cumplir. Cuando la Biblia habla del mundo o hablamos de mundanalidad, no se refiere al planeta Tierra. Porque todas las cosas que Dios hizo, lo hizo bueno. Cuando vamos a Génesis y dice Dios que vio todo lo que había creado, era bueno. Dice, y era bueno en gran manera, de tal manera que todo lo que Dios hizo es bueno y nosotros lo podemos disfrutar de todo lo que Él hizo. El mar, las montañas, los ríos, todo lo que hay es bueno. Aun cuando decimos que el Dios de este siglo es Satanás, Dios sigue siendo soberano sobre esta tierra, sigue gobernando sobre esta tierra. Él es Dios. Lo que hablamos cuando decimos mundo, no siempre la palabra mundo se refiere a lo mismo. Si leemos Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no se está refiriendo a esta tierra, se está refiriendo a toda la humanidad. Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Entonces la palabra mundo no siempre significa eso. Pero cuando hablamos de mundo, mundanalidad, proviene de una palabra griega que quiere decir cosmos. Y esa palabra se refiere a un sistema, a un orden de cosas, a una filosofía. Eso es lo que quiere decir la palabra mundo. Es el sistema espiritual invisible de maldad que es dominado por Satanás. Satanás es el Dios de este siglo y él quiere en su filosofía introducirlas en toda la humanidad, en todo el mundo, para vivir apartados de Dios. Aún dentro de la iglesia esta filosofía se puede introducir entre nosotros. Sutilmente puede introducirse entre nosotros. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Se refiere a que nosotros no podemos amar el sistema de esta tierra. No podemos caminar en el mismo sentido de lo que todo mundo hace sin conocer a Cristo. No podemos caminar en ese sistema. No podemos amar esa filosofía. No puede gobernar sobre nosotros esa filosofía o ese estilo de vida, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Dios sigue siendo soberano y esa filosofía se ha introducido en toda la sociedad, se ha introducido. Usted ve una película y vemos la filosofía del enemigo. Empiezas a ver una película y aparentemente una película muy buena y me la recomendaron, y empieza a ver un contenido obsceno, imágenes obscenas que requieren de un segundo para captar tu atención y atraparte en ese sistema, en esa filosofía. Pero dice, aún creyentes dicen, no, es que está muy buena, pero las palabras que dicen vulgares, antisonantes, y nos estamos familiarizando con ese sistema de vida que el enemigo sutilmente va introduciendo. Es raro ver películas que no tengan esa filosofía. Hombre con hombre, mujer con mujer, y lo quieren hacer de una manera sutil y decir es que es normal, de tal manera que escuchamos decir aún dentro de la iglesia, es que no pasa nada, pero eso es lo que nos está alimentando, eso es lo que está introduciéndose en nuestra vida.
Pero nosotros tenemos que ser sagaces, entender el propósito de Dios para nosotros, que no debe ser nuestro estilo de vida. No debemos de acostumbrarnos. Ves una telenovela, ves una película, ves una serie que está introducida toda esa filosofía. Y nosotros debemos de estar apercibidos de decir, oye, esto no es para mí, esto no me edifica, esto no me hace crecer. Se nos hace a veces tan normal que dejamos, no pasa nada. No pasa nada. Aún en caricaturas, hoy ves caricaturas que ves esa misma filosofía, introduciéndola en los niños, atacando a nuestros niños. ¿Para qué? Para que en el futuro sea todo normal. Si nos vamos unos años atrás, esta filosofía no estaba tan abierta como es ahora. Y se está introduciendo muchas veces dentro de nuestra vida. Juan capítulo 15 dice: si el mundo los aborrece, saben que a mí me aborreció. ¿Cuánto estamos padeciendo por nuestra fidelidad a Cristo? ¿Cuánto estamos padeciendo por declarar en medio de nuestros compañeros de trabajo, en medio de nuestros amigos y decir: Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador? ¿Cuánto padecemos o cuánto nos ocultamos en medio de la sociedad para que no nos identifiquen que somos cristianos? Y si no lo hacemos, esa filosofía va a estar entrando en nuestra vida. Si fueran del mundo, amarían a los suyos. Por eso el mundo nos aborrece, porque no seguimos el mismo principio, porque ahora seguimos a Cristo, ahora vamos caminando en el propósito de Dios, ahora nos hemos apartado de lo que a Él no le agrada y caminamos en un propósito firme de que Él haga su voluntad en nosotros. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Qué tanto nos están diciendo, oye, el aleluya, el hermanito, el santo, y nos empiezan a atacar, o qué tanto nos hacemos al lado de esta situación y nos mantenemos en el anonimato como cristianos? No debemos conformarnos a las prácticas, a la filosofía y a las normas de este mundo. El cristiano tiene que marcar una diferencia entre la vida verdadera en Cristo con el mundo. Tiene que haber una plena diferencia. Si el mundo nos ama y nos aplaude, entonces podemos decir, ¿a quién me estoy pareciendo más? ¿A Cristo o al mundo? Si Dios nos hubiera querido sacar de este mundo, ¿desde cuándo lo hubiera hecho? ¿Realmente estoy dejando que el cristianismo sea real en mi vida? ¿O simplemente es un estilo de religión para mí? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? La palabra de Dios nos enseña que el mundo realmente nos está o nos quiere engañar y apartarnos del propósito de Dios. Él usa sus artimañas para engañarnos, aún por medio de filosofías huecas. Un evangelista muy conocido en finales de 1800 y a principio de 1900, Lyman Moody, escribió lo siguiente en su Biblia: este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro. Vuelvo a decirlo: este libro, escribiendo en su Biblia, este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro. ¿Qué estamos escribiendo nosotros en nuestra escritura? ¿Qué le estamos escribiendo? Cuando el cristiano se aleja de la palabra de Dios, del fundamento bíblico, es muy fácil ceder al deseo de la carne, al deseo de los ojos y a la vanagloria de la vida.
Es muy fácil que el enemigo nos aparte del propósito de Dios. Cuando una iglesia se aparta de la palabra de Dios y se aleja y la deja en segundo término, corre el peligro de parecerse más al mundo. Poco a poco se empieza a introducir la filosofía. No dejemos que la palabra de Dios se convierta en un segundo término. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Hay un propósito de Dios aquí, sí hay un propósito. Y el propósito de Dios no es sacarnos de aquí, sino mantenernos aquí para que tú y yo seamos sal y seamos luz en medio de una sociedad que necesita desesperadamente conocer a Cristo, que necesita desesperadamente refrigerio para su corazón, para su vida espiritual. La palabra de Dios tiene que ser primordial en nosotros. Tiene que ser número uno en nuestras vidas. Cuando nosotros conocimos a Cristo, Él pudo sacarnos de aquí inmediatamente, llevarnos con Él y decirle: te quiero aquí conmigo. Claro que Cristo viene, Él viene pronto y un día vamos a estar con Él. Pero mientras estamos aquí, tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida. Tenemos que dejar que Él sea en nosotros. Que las opresiones de este mundo no nos aparten del Señor, que la filosofía de este mundo no nos separen de Cristo y que sigamos caminando en su propósito. No queremos como iglesia dejar que la luz de Cristo se apague en nosotros. No queremos dejar que el verdadero sabor de la palabra de Dios se quede en segundo término. ¿Qué tanto nos estamos apareciendo como iglesia? Y me refiero a todos los que estamos aquí y la iglesia en general. ¿Qué tanto nos estamos pareciendo más y más a Cristo? Nuestro deseo es que haya una profundidad espiritual en nuestra vida, de una relación íntima con Jesús, de cada uno de nosotros. Claro que hay luchas, claro que hay ataques, claro que el enemigo se va a levantar, pero estamos firmes en Cristo. Que eso no nos mueva, que eso no nos aleje, que eso no nos aparte. Porque cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida, mucha gente se empieza a apartar, comienza a separarse. Porque dice: no, pues es que yo voy a tener luchas, ¿para qué quiero estar? Pero nosotros que hemos creído tenemos que permanecer firme. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga, tenemos que estar firmes en Cristo. Y la única manera de estar firmes es a través de la palabra de Dios, a través de la comunión con Dios, a través de nuestra relación con Dios. Es la única manera, no hay otra. No digo que no hay muchas cosas que disfrutar como familia, como jóvenes, como adultos. Hay muchas cosas que disfrutar, siempre y cuando no vayan a la filosofía de este mundo. Tenemos que tener cuidado. Muchas iglesias hoy en día están buscando cómo llenar las necesidades no espirituales de la gente. Están más ocupadas en decir qué vamos a hacer para que llenar las iglesias, que de llevar a una verdadera relación con Cristo en la palabra de Dios. No estoy en contra de crecer, claro que deseamos crecer, pero es crecer conforme a la palabra de Dios. Claro que hay que establecer acciones, pero conforme a la palabra de Dios, no a las filosofías de este mundo. No copiar cosas de este mundo para avanzar, sino firmes en la palabra de Dios. Como dijo un conocido pastor, un pastor Miguel Núñez, hay muchas de las prédicas que me gustan de él. Ahí difiero algunas cosas como todos. Pero quiero mencionar esto que él dijo que me gustó. Dice: la iglesia de nuestros días está prestando atención a cómo instituciones del mundo han crecido. ¿Qué les ha dado su éxito? ¿Qué les ha dado su fortaleza? De esa misma manera han comenzado a copiar un patrón pecaminoso conforme a las técnicas de estas instituciones y no conforme a la palabra de Dios.
Debemos de crecer conforme a la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, hablar del evangelio. Y el evangelio es tan sencillo que es decir, Cristo vino a esta tierra, Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Y eso es lo que predicaba en la palabra de Dios. Hay dos cosas que podemos hacer: dejarnos llevar por las presiones del mundo, esa es una, y la otra, dejarnos llevar por la palabra de Dios. Y creo que debemos de decidir llevarnos por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, yo sigo a la palabra de Dios, yo soy obediente a la palabra de Dios. Ese es el propósito del Señor. Entonces quiero hablarte de dos puntos para seguir creciendo en la palabra de Dios. Y el número uno, resiste. Resiste. Las presiones de este mundo no son fáciles, son fuertes. Te van a estar atacando. El enemigo dice que constantemente está aventando dardos de fuego contra nosotros. Pero la Escritura dice: pónganse la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del enemigo, las estrategias del enemigo, los planes del enemigo. ¿Va a haber luchas? Sí, va a haber luchas. Todo cristiano que desea caminar en el propósito de Dios se va a enfrentar a estas luchas contra el sistema de este mundo. No es fácil, no es fácil. Pero la única manera de odiar el sistema, la filosofía de este mundo es amando su palabra y amando a Dios. ¿Qué tanto estamos escudriñando la palabra? ¿Qué tanto estamos leyendo la palabra? ¿Qué tanto estamos comprendiendo la palabra? Pablo hace una analogía en 1 Corintios 9, 24 y 27. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Los corintios estaban entendiendo perfectamente lo que estaba hablando Pablo, porque en esa época en la ciudad de Corinto se llevaba a cabo los Juegos Olímpicos. Había dos competencias y una de ellas eran los Juegos Olímpicos. Entonces, cuando Pablo le estaba hablando a los corintios de esto, estaban entendiendo perfectamente lo que él les decía. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Solo uno gana. Y dice: corre de tal manera que lo obtengas. Tú lucha, tú ve adelante, prepárate de tal manera que obtengas ese premio, que sea el primer lugar. La diferencia entre la carrera que nosotros tenemos es que nosotros ya ganamos el premio en Cristo. Ya lo tenemos, la corona de vida ya está en Cristo. Ya lo tenemos, ya ganamos el premio. Solamente que dice: corre de tal manera que lo obtengas. Corre de tal manera que lo obtengas. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Cuando alguien va a hacer una competencia, un corredor, un boxeador, cualquier atleta profesional, se abstiene de ciertos alimentos, se abstiene de levantarse o acostarse tarde y se levanta temprano y empieza una preparación y empieza a hacer ejercicio y empieza a correr y se está preparando totalmente. ¿Qué estamos haciendo en la carrera que estamos corriendo en Cristo? ¿No estamos preparando para esta carrera? ¿Estamos luchando? ¿Nos estamos absteniendo de lo que a Dios no le agrada? ¿Caminamos en su propósito o seguimos en la misma filosofía, en el mismo propósito? Cristo tiene para nosotros más grandes cosas y maravillosas que darnos a nosotros. La carrera ya la obtuviste, ya la ganaste, el premio ya lo tienes en Cristo. Pero es necesario abstenernos de todos aquellos deseos, aquellas pasiones, aquella vanagloria de la vida que nos está impidiendo correr la carrera con libertad. Imagínate un nadador, un atleta profesional, va a nadar en una alberca y la alberca está llena de basura, está llena de cosas y empieza a nadar y no va a correr con libertad, aunque él pueda llegar
no va a correr con libertad. Entonces nosotros hay cosas que nos están deteniendo en nuestra carrera para correr con libertad, para correr en el propósito de Dios. Su gracia es inmerecida para nosotros. Él nos amó tal y como nosotros somos, así nos amó Dios, y Él quiere seguir transformando mi corazón y tu corazón. Y dice, ellos a la verdad corren para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Pablo sabía por quién estaba peleando, por quién estaba corriendo, y el contexto de esto, Pablo decía, yo quiero ganar a todos los que yo pueda ganar, a todos los que pueda ganar. Él no corría nada más porque sí. Él estaba pensando en la predicación del evangelio y ver a cuántos podía más llevar a los pies de Cristo. Sino que golpeo mi cuerpo, no se trata de golpearnos, sino de someternos a Cristo. Menos de mí y más de Cristo, menos del deseo de la carne y más de el Espíritu Santo en nosotros, que sea Él en nosotros. Dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No está hablando de pérdida de salvación, está hablando de ministerio. Y el propósito de Dios en Pablo era: predica el evangelio, para esto te he llamado, para llevarte a los gentiles, para que ellos salgan de las tinieblas a su luz admirable. Ese era el propósito de Pablo. Todo aquel que lucha se abstiene de todo. Pablo está hablando de dominio propio del Espíritu Santo, un fruto del Espíritu Santo en nosotros, dominio propio, la capacidad de controlar nuestros pensamientos. Cuánto el enemigo nos ataca a través de nuestros pensamientos, y viene un dardo y otro dardo y otro dardo a nuestra vida. La capacidad de controlar nuestras emociones. ¿Cuántas veces no nos enojamos por alguna cosa, por algún hecho, algo que sucedió, y lo traemos guardado en nuestro corazón y en nuestra vida? Y ahí está, y el enemigo juega con nosotros de eso, y nos recuerda cosas y nos habla a la mente, y está trabajando. Pero todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Dominio propio para nuestra vida. El Espíritu Santo fluye en nosotros para que el fruto del Espíritu Santo florezca en nosotros, se manifieste en nosotros. Eso es lo que hace en nuestra vida. Número 2, júntate con personas que te ayuden a crecer espiritualmente. ¿Quiénes están haciendo, mis amigos? Dice en Corintios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y en Proverbios dice, no te asocies con el iracundo, ni andes con el hombre violento, no sea que aprenda sus maneras y tienda los lazos para tu vida. ¿Quiénes están haciendo, mis amigos? ¿Quiénes son mis amistades? Si tus mejores amigos no son cristianos, entonces es muy posible que camines con ellos, que te parezcas a ellos. No puede ser que un hijo de Dios, su mejor amigo, no sea un cristiano. No puede ser, porque él te va a jalar a tu filosofía, te va a jalar a sus pensamientos, te va a jalar a lo que él le gusta, a lo que él quiere. No puede ser, tiene que ser un hijo de Dios. Busca hombres y mujeres que te hagan crecer, que te edifiquen. Inclusive puede ser tu misma familia, tus mejores amigos. Pero te pueden llevar a participar de sus pecados. No digo que no tengas comunión con tu familia, claro, porque si no, ¿quién les va a compartir de Cristo? ¿Quién les va a dar testimonio de Cristo? Tenemos que hablarles, y toda la oportunidad que tengamos de compartir con ellos, de predicarle a ellos, tenemos que hacerlo.
Por eso estamos aquí en la tierra, para hacer sal, para hacer luz. Si tu esposo no es creyente, da testimonio de que Cristo vive en tu corazón, vive en tu vida, para que viendo el comportamiento que hay en ti, él diga, ah, caray, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? O en tu esposa. Si no es creyente, entonces tenemos que dar testimonio para que ellos vean que somos diferentes. Que sea Cristo en nosotros, porque si no, ellos te van a llevar a participar de sus deseos. Te van a decir que no es malo, que no pasa nada, que es tantito. No, pues es un momento. Porque sus ojos no están en Cristo. No están en Cristo. Tus amigos no pueden ser gente que no conoce a Cristo. Claro, pero con cuestiones de trabajo te relacionas con el trabajo, pero con el propósito de testificar a Cristo, pero no caminar con ellos en la maldad de su corazón, en lo que ellos hacen, en la filosofía de este mundo. No podemos participar. Siempre dar testimonio de Cristo, de que Él vive. Compárteles ahí, porque Dios te tiene ahí para compartirles de Cristo. Y el día que Dios te mueva y te va a llevar a otro lado, es para compartirles de Cristo. Pero si nosotros perdemos la oportunidad y nos hacemos a la idea de este mundo y participamos de los pecados de este mundo, ¿quién va a salar la comida? ¿Quién va a hacer luz entonces? El enemigo gana ventaja, destroza tu vida para que no seas de testimonio delante de tus compañeros. Pero es tiempo de levantarnos en Cristo y decir, vamos adelante, vamos a hacer luz, vamos a brillar. Eso era lo que ya era yo antes, ahora voy en el propósito de Dios, en el caminar con Cristo. Compárteles del Evangelio. Pueden suceder dos cosas cuando estás con tus amigos, con tus familiares, con aquellos que no conocen a Cristo. Van a suceder estas dos cosas: que cuando tú les compartes de Cristo y pones tu bandera de creyente, de hijo de Dios, y que te va a llevar a decir, ay, voy a hacer un compromiso fuerte. Cuando no hacemos el compromiso donde estamos, donde con los amigos, de que Cristo está en nosotros, el enemigo gana ventaja. Pero cuando tú dices, oye, voy a decir que soy cristiano, te va a comprometer a ti mismo y ellos te van a estar observando. Van a estar observando lo que tú haces. Nos van a estar mirando y va a decir, ah, caray, dijo esto. Ah, oye, no, verdaderamente está hablando, es íntegro en todo lo que hace, es fiel en todo lo que hace. Entonces van a suceder dos cosas: que se acerquen a Cristo por el mensaje que les estás llevando. Hay gente que se va a acercar a Cristo y va a decir, yo quiero saber más, yo quiero conocer más, he estado analizando tu vida. Créanme que a mí en mi trabajo mucha gente me decía, oye, yo veo que no dices malas palabras, yo veo que te comportas bien, yo veo que no haces tranzas, yo veo que... Entonces la gente te está observando. Dice Pablo, somos cartas abiertas delante de toda la gente. Entonces, número uno, que se acerquen a Cristo por el mensaje que estás llevando, por tu comportamiento, por tu vida, por tu testimonio. O dos, se alejen de ti porque no quieren escuchar el Evangelio y no quieren saber nada de Dios. Pueden suceder esas dos cosas. Puede pasar mucho tiempo, sí, puede pasar mucho tiempo para que alguien se acerque y se entregue a Cristo. Pero en nuestra vida, ¿qué estamos reflejando? Toma en cuenta que las decisiones equivocadas que tomemos pueden afectarnos a nosotros y a nuestra familia. Pero Dios quiere llevarte a más. Hay perdón, hay gracia en Cristo, sí. Sí hay perdón y hay gracia y hay una nueva oportunidad en Cristo. Dios hace todas las cosas nuevas en nosotros. Él nos recicla. Él nos recicla en nuestra vida. Él hace nuevas todas las cosas. Cuando doblas una hoja
en blanco y luego la vuelves a abrir, está toda arrugada. Bueno, Cristo cuando llega a nuestra vida, cuando transforma y cuando le dejamos que obre en nuestro corazón, abre la hoja y sana todo eso, limpia todo eso. Eso es lo que hace Cristo en nosotros. Rodéate de hombres y mujeres que te hagan crecer, que te hagan ser mejor en Cristo, que te lleven, que te motiven a seguir a Cristo, que vayas para más. Dios quiere que crezcas en tu vida. Dios quiere seguirte transformando. Dios quiere seguir obrando en tu vida. Busca amigos que te edifiquen, que te hablen conforme a la palabra, que te digan cuando estás bien y cuando estás mal, que te aconsejen conforme a las Escrituras. Búscate, asóciate con ellos. Ves a alguien que dice, oye, yo quiero lo que este varón quiere, lo que este varón tiene, cómo es su vida, yo quiero. Síguelo, camina con él, aprende con él, crece con él. Que se goce contigo en las buenas, pero también en las malas. Que esté contigo en las buenas, pero también que esté contigo en las malas. Esos son los amigos en Cristo. Resiste. No es fácil ir en contra de este mundo, no es fácil. Pero cuando Cristo está obrando en nuestro corazón, está obrando en nuestra vida, podemos en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo podemos en Cristo. ¿Tus amistades te están ayudando a crecer o no te están ayudando a crecer? ¿Te están haciendo mejor o no te están haciendo mejor? La palabra de Dios mora en nosotros. Sea Cristo en nosotros. Sea Cristo en nosotros. Que nuestra vida refleje realmente a Cristo. Es Él en nosotros, es la obra de Él en nosotros. No te desanimes. No te desanimes. Tú sigue hablando de Cristo, tú sigue predicando a Cristo, tú sigue dando testimonio de Cristo, y va a llegar el momento que esa persona que tú quieres que esté aquí va a estar aquí. Porque Dios va a obrar. Dios va a obrar en el corazón, Dios va a obrar en su vida. No te desanimes, sigue firme. Aun cuando la situación esté, que digas, no hay otra solución, no hay mejor, tú permanece en Cristo. Él va a hacer la obra, en ti, va a hacer la obra en las otras personas. Camina en Cristo. Aférrate a Él. Aférrate a Él. No te desanimes. No te desanimes. Quiero que incline su rostro y le diga ahí con todo su corazón: Señor, tú sabes los momentos en los que hemos pasado, Señor, que han sido momentos de gran bendición para nuestra vida desde que nosotros te conocimos, que has ido obrando en nuestro corazón día con día, Señor, pero también ha habido momentos difíciles de angustia en nuestro corazón, Señor, que quizás no encontramos la salida, que quizás no encontramos ese momento de respirar, pero hoy venimos delante de ti para que tú sigas manifestando tu gloria en nosotros, sigas fortaleciendo nuestro hombre interior, para que tú, Señor, transformes el corazón de cada uno de los que están alrededor de nosotros, que tú obres, Padre, a través de nuestra vida para poder testificar y hablar de ti en todo tiempo, Señor, de glorificarte a ti, de exaltarte a ti, de que tú eres Dios y que tú eres el único que merece la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Sigue obrando en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, aún en momentos difíciles. Sigue manifestando
manifestando tu gloria, Señor, aún en momentos de angustia, Padre, pero que seas tú para que estemos firmes, Señor, y habiendo acabado la prueba, Señor, estemos firmes y recibamos la corona de vida que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor, agradándote en todo tiempo a ti por la obra de Cristo en nosotros, porque eres tú, Cristo, en nosotros, la esperanza de gloria. Y si tú lo llenas todo en nosotros, Señor. Tú eres nuestra plenitud. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida. Obra, Padre, obra en nuestro corazón para la gloria y honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.